Miradas en el canal 31 Tendencias Prime. Nuestro programa busca poner énfasis a lo humano del quehacer artístico. Esta tarde tenemos como invitado a Marco Sandoval, un tremendo invitado que nos va a hablar sobre patrimonio, nos va a hablar sobre trenes, nos va a hablar sobre arte, porque también te dedicas al arte, mi estimado, además de tu quehacer. Bienvenido, Marco, a Miradas. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí y compartir un poco la experiencia que uno tiene sobre el patrimonio ferroviario en Chile. Gracias, Nevenka. Es un tremendo temazo para mí, ¿eh? Yo amo los trenes y tengo que decirlo. Bueno, el tren sin lugar a dudas revoluciona un poco el siglo XIX en Chile, no solamente en Chile, en toda América Latina. El tren es un cambio, es un antes y un después, en el cual los países, ¿cierto?, lograron algunos un mayor desarrollo. Chile, como cosa interesante, Chile hubiera sido otro sin el desarrollo del ferrocarril, así que el ferrocarril está presente en la industria, pero también en el diario vivir de las personas. Fue parte del engranaje, ¿verdad? Fue como las venas de nuestro Chile. Pero antes de ir a los trenes, a lo que significó, Carón, esas vías férreas, ¿verdad?, en nuestro país para su progreso y su avance, yo quiero partir por ti, Marco. Tú eres un artista, tienes formación artística, pero antes que de eso estudiaste licenciatura en Historia, ¿verdad? Licenciatura en Historia en la Universidad de Valparaíso. Estudié en Valparaíso, estudié en realidad la facultad mía en esa época quedaba en Viña del Mar, en dos norte con un oriente, y desde ahí yo vivía en Valparaíso los 4 años, en la casa de un compañero y amigo hoy día, Jorge Abadía, que lo nombro porque gracias a él estudié en Valparaíso, y hacía el recorrido entre Playa Ancha, porque vivía en Playa Ancha, cruzaba Valparaíso y llegaba a Viña del Mar a estudiar todos los días. ¡Qué genial! Y estudiaste Historia, por lo tanto, tu bagaje sobre patrimonio, sobre trenes es fundamental. Hiciste un magíster también. Claro, hice un magíster en Gestión Cultural en la Universidad de Chile. Tengo un diplomado también en instituciones políticas en Chile, también en la Chile, y obviamente la licenciatura en Historia, donde en mi tesis de trabajo de final de carrera hice comunidades indígenas en Chile Central, ¿cierto? Comunidades indígenas que básicamente promaucaes o mapuches, podríamos decir, para que todos nuestros auditores puedan entender. Nos ve mucha gente del sur, de provincia, así que ese saludo va a ser muy bien recibido. Claro. Marco, yo parto siempre del humano, parto por ti. A mí me gusta ahondar un poquito en esta búsqueda. ¿Qué hace que fueras buscando el quehacer artístico? Porque tienes una tremenda labor, coordinar el Museo Ferroviario de Chile. Aquí tenemos un tremendo patrimonio en lo que es ferrocarril, ¿verdad?, máquinas, pero tus búsquedas, ¿cómo comienzan estas búsquedas en lo artístico? Bueno, básicamente mi lado ha estado siempre ligado de alguna manera, mis intereses siempre estuvieron ligados al tema del transporte. Siempre el transporte fue como un área que me interesó históricamente. Y desde la educación media hasta la educación superior, de alguna manera, siempre mis temáticas fueron sobre los medios de transporte y la historia de los medios de transporte en distintos elementos. Básicamente el terrestre y el ferroviario. El aéreo no ha sido mucho mi tema, ni el marítimo tampoco. Pero en general el terrestre es el que me llamó la atención y siempre trabajé. De hecho, en la universidad trabajé sistemas de transporte, la empresa de transportes colectivos del Estado. Había profesores que tenían un poco el interés y fui trabajando esa área. Y a partir de eso yo tenía, cuando postulé al museo, ¿cierto?, una experticia un poco más avanzada, no como hoy día, pero más avanzada en esa época sobre los medios de transporte y sobre todo el transporte público, que es un elemento, ¿cierto?, que hasta hoy día sigue estando en boga, no solamente en Santiago, sino que en todas las regiones de Chile. El sistema de transporte es un elemento fundamental que está día a día, pero que de alguna manera también ha permitido la movilidad territorial y espacial de las personas dentro de un espacio que son las ciudades. Y cómo se ha constituido, ¿cierto?, ese desarrollo de transporte en la historia de Chile, ¿cierto?, en la historia de algunas ciudades puntualmente,
es lo que siempre me llamó la atención. Sin duda tenemos un país bastante largo, ¿verdad? Era necesario esta conectividad. A principios teníamos estas máquinas tremendas que llevaron con un fin que no era el transporte, o siempre fue el fin no transportar personas, sino que transportar cargas. Ese fue el principio del mundo ferroviario en Chile, Marco. Efectivamente, como tú lo dices, Nevenka, la verdad es que el primer interés para el desarrollo del ferrocarril tiene que ver con un interés económico. La idea era transportar desde los lugares o las zonas mineras, ¿cierto?, hasta el puerto los productos que había que sacar de eso. Anexo a eso parte el desarrollo del transporte de pasajeros. De hecho, el primer ferrocarril, que va de Caldera a Copiapó en 1851, parte con una necesidad económica netamente, pero rápidamente se coloca, ¿cierto?, el transporte de pasajeros como un elemento complementario. En tanto, el desarrollo del ferrocarril aquí en la zona central de Chile, entre Valparaíso y Santiago, porque el tren es una cosa bien curiosa que en general los chilenos no terminamos de entender, que en general el ferrocarril se construye de Valparaíso a Santiago y no de Santiago a Valparaíso, ¿no? Todo el desarrollo portuario, todo el desarrollo, bueno, Valparaíso es una ciudad, es una potencia, claro, actualmente, sí, de Sudamérica en esa época, un puerto principal, no está el canal de Panamá, por tanto Valparaíso es un puerto principal, y el tren se construye desde Valparaíso, desde Barón, lo que hoy día es Barón, ¿cierto?, a Santiago, ¿cierto?, que parte en 1852 con la primera piedra, la puesta de la primera piedra, y desde ahí se inicia un proceso que no está exento de varios problemas, claro, que termina en 1863 con la llegada del tren a la estación, hoy día la estación Alameda, que se llama estación Alameda o estación central como todos la conocemos. Y el tren cruzaba por superficie, o sea, por arriba, ¿cierto? Cruzaba la Alameda en esa época. Mira. Obviamente la Alameda no es lo que es hoy día, ¿no? Claro. Entonces no cortaba la ciudad en dos, sino que de hecho instalar la estación Alameda o la estación central en ese lugar implicó un desarrollo inmobiliario o un desarrollo urbano hacia el sector poniente de Santiago, hacia un sector que se conocía como Chuchunco. Mira. Que era casi eso era campo, ¿no? Ya, claro. Además estaba la Quinta Normal, 1842 ya estaba la Quinta Normal de Agricultura, que era un centro de experimentación o de introducción de especies exóticas en Santiago, y que cortaba también o limitaba el crecimiento de la ciudad hacia el poniente. Entonces estaba la línea del ferrocarril, estaba la Quinta y estaba la estación del tren. Paralelo a eso, en 1857, ¿cierto?, se instala el primer sistema de tranvías entre la estación Alameda y la calle Arturo Prat. O sea, había un carro, o 10 carros por lo menos, ¿cierto?, tirado por caballos. Y esos carros, ¿cierto?, que eran como micros de la época, hacían el recorrido para traer a la gente que vivía en el centro de la ciudad, que era básicamente Arturo Prat, San Diego y el casco antiguo de Santiago, que es la Plaza Mayor o la Plaza de Armas, hacia la estación del ferrocarril, para llevar a los primeros pasajeros, en 1857, fuera de la ciudad. Hacia otros puntos. Y yo quiero llevarte hacia esos otros puntos, porque dentro de nuestros auditores tenemos mucha gente del sur y mucha gente de provincia. Yo crecí viendo el tren, Marco, y lo vi en otra esfera un poco lejos de Santiago, que fue en el norte. Donde el salitre debía ser sacado por puerto, pero Valparaíso ahí estaba muy lejos. Exactamente. Y era sacado por los puertos más pequeños, como el de Taltal, donde yo nací, y también por el puerto de Antofagasta. Ahí el cordón de trenes fue fundamental en la época del oro blanco, del salitre. Cuéntanos cómo se dio esa red, porque yo creo que en cuanto a lo patrimonial, eso fue icónico, al igual que esto y que debe ser una sorpresa para nuestros auditores, esto que contabas tú y que yo lo encuentro sumamente interesante, que los trenes los carros eran tirados por caballos. Te juro que no lo dimensionaba. ¿Cómo se da ese mundo en la salitrera de transportes que era tan
Claro, bueno, el mundo de la salitrera es un mundo industrial, ¿cierto? Sin lugar a dudas, es un mundo totalmente distinto, donde las condiciones sociales de la población son siempre extremas, ¿no? Se trabaja, bueno, depende un poco de los relatos que uno haya leído, ¿cierto? Se trabaja 10, 12 horas fácilmente. La única posibilidad de llegar a la salitrera antes del ferrocarril, ¿cierto? Era por yunta de bueyes, a pie caminando, caminando, ¿no? Que no hay otras posibilidades, obviamente al puerto. En este caso Taltal era fundamental para la extracción. Hay varias, ¿cómo se llaman? Minas de salitre, ¿cierto? Que existieron, Chile, Alemania, ¿cierto? Que son las últimas casi que funcionaron. Y el tren se establece, como decíamos, no longitudinalmente a nuestro territorio, ¿no? Sino que perpendicular, o sea, desde la zona minera al puerto, de la zona minera al puerto. Y uno de los elementos importantes es que esas uniones, ¿cierto?, se instalan donde literalmente no hay población, donde no hay agua para las locomotoras, porque era fundamental no solamente para las personas, sino que para el agua. Era pleno desierto, o sea... Pleno desierto, y hay un norteamericano que se llama William Wheelwright, quien es uno de los primeros agentes para la construcción del ferrocarril de Caldera-Copiapó en 1851, y dentro de los adelantos técnicos que él trae es la desalinización del agua. Entonces, la desalinización del agua ya estaba en esa época y es un elemento fundamental para poder, ¿cierto?, ocupar las locomotoras. Los ferrocarriles van a tener derechos de agua hasta hoy día. De hecho, en la última época de Taltal, ¿cierto?, el último periodo de Taltal, se trató de trabajar el tema del agua, porque el agua era un derecho que tenía la empresa ferroviaria para abastecer a ciudades como, ¿cómo se llama?, al mismo Taltal, ¿cierto? Y a todo el cantón salitrero. Exactamente, y de hecho tenemos la experiencia de una persona que trabajó en el ferrocarril, que nos dice que él estuvo a cargo de la estación, del recinto estación, que era un lugar, tú lo debes conocer, un lugar muy grande, con un muelle, y que muchas personas le iban a solicitar, que no tenían agua potable, iban al ferrocarril a buscar agua. Y había un estanque gigante. Había un estanque de agua general que era de propiedad de la empresa ferroviaria. Entonces, de verdad el corazón de esa zona era netamente el ferrocarril. Todo se movía en torno a eso. Claro, y el ferrocarril es fundamental porque une, a pesar de las velocidades, piensa tú, Taltal tiene una locomotora que es Monumento Nacional y hay un conjunto dentro de Taltal que es Monumento Nacional, está declarado, ¿cierto?, que son las casas de la antigua administración del ferrocarril, el antiguo muelle que está en un estado de conservación bastante complejo, ¿no? Y la locomotora que hoy día está en una plaza y se le dio de alguna manera un nuevo estatus, ¿no? Claro. Y la comuna ha tratado de recuperar esa historia ferroviaria ligada al ferrocarril. Y el tren fue fundamental en ese proceso de urbanización del sector y de comunicación con el interior, porque el tren alimentaba no solamente de agua potable o los derechos de agua que venían de más arriba, ¿cierto?, sino que permitió también el crecimiento de la ciudad hacia otros lugares. Obviamente el tren después decayó, el salitre decayó, ¿cierto? Sí, pues. Pero la comunidad permaneció en el lugar. En torno a eso, bueno, yo quería contarte que mi abuelo fue conductor de trenes y eso a mí me llena de orgullo. Pero a propósito de que está esa máquina en monumento, como monumento nacional, yo quiero traerte de nuevo a este museo de trenes que tú coordinas. ¿Por qué no está la 59 ahí? Hay 16 máquinas acá de las que yo creo que me cuentes. Esa se quedó como para que fuera algo emotivo para la gente. Claro, bueno, hoy día en conservación y en patrimonio lo que uno trata es que los objetos patrimoniales queden ligados un poco al lugar donde funcionaron, porque les da sentido y pertenencia a esas personas. Imagínate hoy día que los mismos ex ferroviarios que trabajaron en ese ferrocarril tienen el Día del Ferroviario en Taltal y se les hace un acto con la municipalidad, ¿cierto?, y otros organismos, para rescatar la historia de ellos, la historia de vida y la historia de Taltal finalmente. Sí, claro que sí. Nosotros lo que albergamos en el Museo Ferroviario, una cosa interesante es que la locomotora de Taltal, cuando se acabó el ferrocarril, esa locomotora, la tipo 59, que es una Kit-Softmeyer, que es una locomotora también
de diseño bastante, por decirlo de alguna manera coloquial, rara en términos de diseño. Sí. Y es una rareza ese tipo de locomotoras, son locomotoras articuladas. Funcionó para levantar parte del ramal, o parte del ferrocarril, perdón. Y en esa época había en Santiago de Chile y en otros lugares de Chile una asociación que se llamó Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario, quienes reunieron o empezaron a juntar dinero para poder conservarla y preservar esa locomotora, la tipo 59. Claro. Y la gente se inscribía de 1.000 pesos en esa época, ¿no? Sí. Para poder conservarla y evitar que se vendiera o que se fuera al kilo, que es la manera para que ocurre con las locomotoras. En el caso del Museo Ferroviario de la Quinta Normal, lo que se hizo o lo que representa de alguna manera es parte del desarrollo de la empresa de ferrocarriles del Estado, que a diferencia de Tal era Tal Railways, ¿no? Que era una empresa privada. Exacto, con capitales extranjeros. En el caso del Museo Ferroviario representa casi el desarrollo de la empresa de los ferrocarriles del Estado que parte en Chile en 1884. Y de alguna manera esas 16 locomotoras que están ahí, no todas por supuesto, pero la gran mayoría, representa el desarrollo del Estado en el desarrollo del ferrocarril en Chile a partir de 1884. Y el museo alberga locomotoras de distinta época y origen, todas distintas. Claro. Una de 1893, la más antigua, y la más nueva es de 1952. Entonces es el rango de tiempo que alberga y da cuenta un poco de ese desarrollo. En términos generales, ¿cierto?, parte de la colección del museo formó parte de una primera idea de crear un museo ferroviario en lo que fue la antigua Maestranza Central de San Bernardo. ¿Eso nace de quién? ¿Del gobierno central? ¿Es una petición de la gente? ¿Cómo nace esa idea de tener este tremendo espacio? Porque es precioso, hay que decirlo. De verdad que es un lugar que hay que visitar. Yo tengo el agrado de haberlo visitado más de una vez. Pero ¿de quién nace este interés de la conservación? Y cuánto de ese interés persiste, porque a mí me gustaría saber cuánta gente llega al museo, cuánta gente llega a ustedes. Mira, en general, bueno, como te contaba un poco, Ferrocarriles vive distintos procesos, ¿no? A finales de los 70 el vapor como energía, ¿cierto?, entra en un retroceso. Y el ferrocarril en general entra en un retroceso en Chile, ¿cierto? No se hacen inversiones, se deja de invertir y el vapor viene de retroceso. De hecho, eso va a marcar que en 1983, a mediados de 1983, por última vez, corre un tren a vapor oficialmente en Chile, ¿ya?, de itinerario normal. Y como el vapor va a retroceder, muchas locomotoras van a ser dadas de baja, o sea, vendidas al kilo finalmente, por la calidad del acero que están construidas. A mí me gustaría que tú explicaras, Marco, porque de pronto la gente en la casa nos escucha, pero a mí me gustaría, porque es fuerte el potente de venderse al kilo. ¿Podrías explicarlo como haces clases, verdad, en institutos, eres académico? Cuéntale a la gente qué significa vender esas máquinas, ese tremendo patrimonio al kilo. Claro, básicamente las locomotoras lo que tienen, ¿cierto?, están hechas de acero, de buena calidad, distintos tipos de acero, y además tienen otros componentes como cobre y bronce, que son elementos apetecidos para fundirlos y venderlos al kilo, para reciclarlos en otros materiales. De hecho, ¿cierto?, la leyenda señala que muchas de las locomotoras en los 80 fueron vendidas, ¿cierto?, al kilo para Japón, ¿no?, y exportadas para Japón. Entonces, como las locomotoras iban a dejar de ser usadas normalmente, se vendieron al kilo para la venta y para el reciclaje de su material. Y algunas de esas locomotoras que representaban parte de este desarrollo se fueron conservadas y otras fueron guardadas y otras operadas. De hecho, en 1984 Ferrocarriles va a cumplir 100 años y como parte de esos 100 años hay varios hitos importantes que se desarrollan en esa época. Uno, las ediciones postales, o sea, se editan sellos postales conmemorando, ¿cierto?, los 100 años del ferrocarril en Chile, donde aparecen parte de la colección que está en el museo. Se crea un tren itinerante, que es un tren viajero que se llama, que va con muestras del Museo de Arte Precolombino, con ¿cómo se llama?, el Museo Histórico Nacional, y
también con obras del Teatro Municipal, que es un tren que va recorriendo algunos lugares de Chile. Se repara una locomotora, que es una locomotora de carga tipo 90 de grandes dimensiones para hacer trenes turísticos aquí en Santiago. Y se crea en 1984, el 19 de diciembre de 1984, como parte de esas celebraciones de los 100 años del ferrocarril en Chile, el Museo Ferroviario en la Quinta Normal. Y eso es un convenio que viene de 1980, un convenio entre la Municipalidad de Santiago y Ferrocarriles del Estado, que se juntan para crear un museo ferroviario en la Quinta Normal. Que es un tremendo hito, yo creo, en el patrimonio. Que en términos históricos y en términos patrimoniales y en términos de patrimonio industrial en Chile, es un hito importante, como tú bien dices, porque por primera vez en Chile, formalmente, se crea un museo. Si bien también, paralelo a esto, se había creado un museo en Baquedano, en la segunda región, en Antofagasta, ¿no? Hacia el interior de Antofagasta, claro, hay una estación que se llama Baquedano, en la comuna de Sierra Gorda, donde también se crea un museo. Pero al corto andar el museo no logra una administración y todavía existe el potencial en Baquedano, pero no funciona formalmente. En cambio, el ferroviario, ¿cierto? Con ayuda de la Municipalidad, Ferrocarriles, se crea una corporación que participa de la creación de este museo y es la que administra este museo, que se llama Corporación Privada para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, que administra el museo y desde 1984 funciona hasta hoy día el Museo Ferroviario. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que funcione, qué bueno que esté y qué bueno que se hayan hecho esas gestiones para rescatarlo, porque si no, posiblemente todas esas locomotoras que vemos allí, como muchas, hubiesen desaparecido. Yo quiero mostrar lo que nos trajiste tú, Marco. Claro. Marco nos trajo estas imágenes que son más o menos así, eran los sellos postales que se hicieron en la época, las imágenes. Básicamente, claro, eso juega un poco con el tema de la estética, ¿no? Que es un poco recrear, eso es parte de un trabajo que hicimos para declarar Monumento Nacional las locomotoras e inventariar un poco el patrimonio. Porque lo que se ha tratado de hacer en estos últimos años es poder normalizar el conocimiento que hay con respecto a las locomotoras que nosotros teníamos y documentarlas. Y eso ha sido un trabajo que hemos hecho en los últimos años para hacer ese trabajo. Realmente es monumental el tema de la gráfica, de cómo promocionan esta invitación, porque es en el fondo una invitación a seguir recorriendo y valorando el patrimonio. Tienen actividades ahora en septiembre que contar, que compartir un poco para dejar invitados a nuestros telespectadores, Marco. Claro, nosotros en septiembre, justamente como tú bien dices, vamos a tener un seminario sobre patrimonio industrial que no ve solamente tema ferroviario, que es un seminario internacional organizado por el Comité Internacional de Patrimonio Industrial, ¿cierto? Chileno, y que va a tratar estos temas de patrimonio industrial, porque para nosotros los latinoamericanos, y eso es una cosa interesante, para nosotros los latinoamericanos todo lo que es patrimonio industrial tiene que ver con el desarrollo de la industria. En cambio, para el mundo europeo, patrimonio industrial tiene que ver con el proceso de revolución industrial. Nosotros tomamos todo un poco más. Y referente al tema ferroviario, en Chile hemos ido trabajando. Ejemplo, el año pasado tuvimos un seminario sobre patrimonio industrial y la idea es que la gente, el común de las personas y las autoridades también podamos tomar conciencia de la importancia que tuvo el desarrollo de la industria en Chile, del ferrocarril puntualmente. Hay cosas curiosas en Chile que, ejemplo, en Valparaíso tenemos funcionando trolebuses, son los últimos trolebuses en funcionamiento normal o en rutas normales del mundo, que son los Pullman estándar, que son de la década de 1947, los tipo 800, y los tipos 700 son de la década de 1952-53. Entonces, también eso es una rareza. Tenemos ascensores, que en realidad son funiculares, pero le llamamos ascensores en Valparaíso, que también son algunos de casi del siglo XIX y que todavía siguen operando. Entonces, tenemos ciertos hitos importantes dentro del patrimonio industrial que se van a tratar no solamente a nivel local chileno, sino que a nivel internacional. Eso es que es bonito, que genial, que además este patrimonio tan guardado, tan valorado, vaya a hacer eco fuera de nuestro país.
¿Todavía hay travesías de trenes en Copiapó? ¿Queda alguna línea como de travesía no industrial, sino como romántica, como el pase en Antofagasta de pronto con el que vemos todavía pasar el tren? La verdad es que, bueno, en Copiapó queda, en la Escuela de Minas de la Universidad de Atacama, está la Copiapó, que es la primera locomotora que funcionó en Chile. Y esa es una de las locomotoras, también es una rareza, que es una de las locomotoras más antiguas en el mundo original. Y se puede visitar, no funciona, se puede visitar. ¿Es factible restaurarla y echarla a andar? Claro, el problema es que la trocha o el ancho de vía es distinto al que opera Ferronor en el norte. Claro. Existen en Chile trenes turísticos, por decirlo así. Hoy día hay en Chile, por el ferrocarril de Arica a La Paz, funciona un tramo entre la estación de, ¿cómo se llama? La ex maestranza de Chinchorro hasta Central, o Poconchile hacia Central, ¿cierto? Es lo que fue el ferrocarril de Arica a La Paz. En parte de ese tramo hay un tren turístico. Está el tren turístico y normal, y que es de itinerario normal, el de Arica a Tacna, que se puede visitar. Aquí en la zona central tenemos un tren o una góndola carril, que es una micro antigua adaptada para líneas de ferrocarril de la década del 20, que funciona entre los Andes a Río Blanco, donde la gente puede, ¿cierto?, recorrer parte de lo que fue el ferrocarril trasandino. También tenemos un tren un tren a la costa, que opera con coches de época o patrimoniales de la década del 30, que va entre la estación Alameda o Central hasta San Antonio. En Valdivia tenemos un tren a vapor, que es uno de los trenes, yo creo, más bonitos, ¿no? Es porque va por la orilla del río Calle, que es un tren a vapor entre Valdivia y Antilgua al menos. Y Temuco también tiene un tren que es que opera, no en esta temporada, pero va a operar, ¿cierto? Va a volver a operar, ¿cierto?, entre Temuco y Victoria. Y se están tratando de recuperar trenes patrimoniales. Hay un proyecto ahí de la Subsecretaría de Turismo, ¿cierto?, que puso una marca que se llama Trenes de Chile, que es un poco para posicionar el tren como un elemento turístico y para poder recorrer el país en tren, no solamente para los turistas nacionales, sino que también para los internacionales. Y nos permite, ¿cierto?, preservar patrimonio ferroviario en uso, que es finalmente la idea. Claro Uno que sí. trataría de que finalmente estas locomotoras y estos coches pudieran funcionar y estar en uso para lo que fueron creados, que es el uso. No siempre se logra, pero la idea es que se conservan y se preservan, y ese es también otro elemento importante. Marco, yo creo que nuestra gente y sobre todo nuestros televidentes desde el sur debe hacerle mucho eco lo que tú estás diciendo, porque tenemos mucho auditor desde el sur que debe decir sí, sin duda, esto pasa aquí en mi zona. Quiero agradecerte desde mi corazón de poeta que hayas venido a hablar de trenes, por esa nostalgia, ¿verdad?, de este abuelo conductor de esa 59 y también de la 21. Gracias, Marco, por compartir esta tarde. Y la invitación, me imagino que queda para nuestros telespectadores para que sigan este proceso del cuidado y de la preservación del patrimonio. O sea, yo invito un poco a conocer, a cuidar, a preservar nuestro patrimonio, porque de alguna manera nos identifica, nos da identidad y nos da sentido de pertenencia a un territorio, a un espacio. Para nosotros es un trabajo permanente que estamos tratando de crear con los niños, sobre todo, con los niños, para que cuiden su patrimonio, que cuiden su pasado y que les dé sentido después llevar a sus propios hijos después y ver que esto funcionó y cómo estas máquinas, y una cosa interesante, como una máquina sin vida, entre comillas, a través de la energía del vapor cobra vida, fue toda una revolución. Yo quiero contarte que yo, igual que a nuestros auditores, que yo soy escritora y yo no perdí la oportunidad de traerte uno de mis libros, Marco, a ti, donde habla un poco del Cantón Salitrero de Taltal, son mis obras reunidas, pero aquí hay un extracto de Gringo Pobre, donde yo hablo del patrimonio del Longino, como le decían en la época al tren que pasaba
siendo este cordón ferroviario. Desde La Calera hasta Iquique, teóricamente. Exacto. Y sobre todo que este se situaba en el cantón Salitrero de Taltal. Así que yo espero que lo disfrutes. Muchas gracias. Yo te lo hago llegar con harto cariño, ¿verdad? Así que, Marcos, para ti, y que lo disfrutes mucho. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y gracias por la invitación. Y a ustedes la invitación es para que nos vea en Tendencias TV, en el canal 31 de Tendencias Prime, y volvamos a encontrarnos en Miradas, el programa que busca mostrar una mirada humana del quehacer artístico.